Comienzo y fin de la existencia de las personas. Persona por nacer. Noción de persona y vida humana. Noción de persona y vida humana. En primer lugar, cabe distinguir entre persona y vida humana. Tal como señalamos anteriormente, la noción de persona es una categoría jurídica, pues se trata de ser portador de derechos, mientras que la vida humana es un suceso de la naturaleza en su asiento natural. Importancia jurídica de la concepción. El artículo 19 del Código Civil prevé: comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. De conformidad con el mencionado artículo, la concepción determina el momento a partir del cual se es persona, es decir, que el sujeto tiene personalidad jurídica y goza de la protección de la ley. Así, el Código Civil y Comercial subsume el concepto de vida humana con el de persona en el sentido técnico del término, porque reconoce su comienzo en el momento mismo de la concepción. De esta manera se considera que hay persona durante todo el proceso de gestación, desde su inicio hasta el nacimiento, y luego habrá persona física desde ese instante hasta la muerte. En igual línea, Vélez Arfiel aclaraba en la nota del artículo 53 que las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre de la madre. Ahora bien, esta solución no podría haber sido diferente a la adoptada por el artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. El dispositivo de jerarquía constitucional, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, asigna tutela jurídica a la vida humana desde este momento de la concepción. Así se visualiza con claridad que bajo el enfoque de la jerarquía normativa, de conformidad con la pauta del artículo 31 de la Constitución Nacional, la asignación de personalidad al ente natural no puede ser ubicada por nuestra legislación como en momento posterior a este. Lo propio puede afirmarse sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 1, que establece que niño es todo ser humano menor de 18 años de edad. Con respecto al comienzo de la vida, la Convención nada aclara, pero sí lo hace la Ley 23.849, la que ratifica el tratado en nuestro país en su artículo 2, el cual declara que la República Argentina entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años. Parece que lo que goza de jerarquía constitucional es el texto de la Convención junto a la ley de ratificación, porque, como bien lo señala el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna, cada tratado adquiere jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, incluyendo así la ratificación como una unidad que debe ser considerada de ese modo a la hora de valorar las disposiciones con jerarquía constitucional. Duración del embarazo. La determinación del tiempo de duración del embarazo tiene sentido a los fines de establecer la época en que ha ocurrido. En cada caso, la concepción, según estuvimos anteriormente, esta definición resulta relevante porque allí es donde comienza la existencia de la vida humana y por tanto, desde entonces, puede asignarse a ella la calidad de persona, con la consecuente adquisición de derechos. Nuestro Código Civil y Comercial proporciona las indicaciones en torno a los plazos de embarazo en el artículo 20. Así dice: duración del embarazo, época de la concepción. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo al día del nacimiento. De tal modo, un embarazo de 300 días significa una franja temporal de casi 43 semanas. Uno de 180 posee una gestación de más de 25 semanas.
Sobre esta base y atendiendo a que, desde el punto de vista médico, la duración del estado de gravidez alcanza 40 semanas de gestación, se advierte que la previsión resulta generosa tanto en máximo como en mínimo. En definitiva, sin contar el día del parto, se cuentan 300 o 180 días hacia atrás, el periodo de 120 días que hay entre uno u otro término. La ley presume que se ha producido la concepción. En pocas palabras, se estima, al menos, que se demuestre lo opuesto, que la concepción se produjo en los primeros 120 días de los 300 del embarazo, sin contar la fecha de parto. Nuevas consideraciones jurídicas a partir de los avances científicos. El artículo 19, en su versión original en el proyecto de Código Civil de 2012, decía: la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer. Sin embargo, de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado. Este precepto dejaba de lado cualquier discusión con relación al nasciturus, concebido en el vientre de la madre, al que se lo seguía considerando persona y sujeto destinatario de la protección del derecho. Sin embargo, no ocurría lo mismo con relación a los embriones no implantados, los que quedaban huérfanos de toda protección legal hasta tanto no se produjese su implantación en el cuerpo de la madre, momento a partir del cual recién eran considerados personas humanas. La Comisión de Reforma suministró 3 argumentos por los cuales los embriones no implantados no son personas humanas. El primero de ellos tiene que ver con el estado actual de las técnicas de reproducción humana asistida y, de acuerdo con ellas, no existe posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del cuerpo de la mujer. En segundo motivo alegado radica en que la regulación de la persona humana tiene como finalidad establecer los efectos jurídicos que tienen fuente en esa personalidad, tanto en el orden patrimonial como extrapatrimonial, sin ingresar en otros ámbitos, como puede ser el derecho penal conducido por otros principios. El tercer sustento argumenta, decía, que tal como sucede en el derecho comparado corresponde a esta importantísima cuestión que sea regulada en leyes especiales que incluso preveían su revisión periódica, dado el permanente avance científico en la materia. De los múltiples proyectos que sobre el tema existen en el Congreso, solamente en 2 de ellos se protege la vida de los embriones desde la concepción extrauterina. En los restantes no se los trata como vidas humanas, sino como objetos descartables, tal como hace la ley número 26.862 de fertilización asistida. Ahora bien, tal como quedó el texto definitivo del artículo 19, no quedan dudas de que el Código Civil y Comercial tutela la vida humana desde el momento mismo de la concepción. El tema es que dicho término ha dado lugar a distintas teorías que conviven. Así, por un lado, se sostiene que el ser humano comienza con la unión de los gametos masculino y femenino, es decir, con el óvulo y el espermatozoide, lo que se conoce como fecundación del cigoto. A partir de allí se configura una realidad genética distinta de las dos que le dieron origen, esto es, se produce una combinación de cromosomas claramente diferenciable de las de sus progenitores. Así, para esta postura, el término concepción supone fecundación. Por otro lado, otra tesitura entiende que el cigoto necesita anidar en el útero de la mujer para que se produzca el inicio de la vida humana. Los sostenedores de esta doctrina distinguen el embrión preimplantario del embrión propiamente dicho. Tal distinción se funda en el momento en que tiene lugar la anidación en la pared del útero, lo que se produce en el día 14. Contando a partir de la entrada del gameto masculino en el femenino. En consecuencia, la anidación resulta de trascendental importancia jurídica, pero antes de ella no hay vida humana. Otra postura más innovadora y propugna un desarrollo superior en la maduración del embrión después de la anidación para que estemos frente a un individuo.
La última ubicación, el comienzo de la persona humana en un tiempo posterior en el que el feto adquiere su viabilidad o en el nacimiento. La divergencia entre una y otra posición se aprecia en los cambios que sufrió el dispositivo antes de la versión definitiva, que son un reflejo de las discordancias en la comunidad jurídica argentina. La mayoría de la doctrina se inscribe en la posición que considera persona a la vida humana a partir de la fecundación, sin perjuicio de admitir que no ocurre lo mismo en la doctrina y en la jurisprudencia internacional. Para la postura mayoritaria, la fecundación del óvulo por el espermatozoide da inicio no solo a la vida humana, sino también a la persona, ya sea que la fecundación se hubiese producido en el seno materno o en el laboratorio. Esto puede comprobarse al repasar lo ocurrido en las jornadas nacionales de derecho civil en la ciudad de Rosario, en donde la Comisión de Parte General abordó el tópico y la mayoría aprobó el despacho que sostuvo la existencia de la persona humana, que comienza con su concepción, entendida como fecundación. También ocurrió lo mismo 10 años después, en el 2013. Hemos señalado precedentemente que la jurisprudencia internacional no participa de la postura mayoritaria de que la concepción debe entenderse como fecundación. Así, en autos Artavia Murillo y otros, Fecundación in vitro versus Costa Rica, la Cámara Interamericana de Derechos Humanos, luego de repasar las dos interpretaciones del término concepción, señaló que las pruebas científicas concuerdan en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario, la fecundación y la implantación, y que solo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe concepción. El Alto Tribunal Internacional admite que, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas. La Corte razona que una prueba de ello es que solo es posible establecer si se ha producido o no un embarazo una vez que se ha implantado el óvulo fecundado en el útero. Al producirse la hormona denominada gonadotropina coriónica, que solo es detectable en la mujer que tiene un embrión unido a ella. Antes de esto, es imposible determinar si en el interior del cuerpo ocurrió la unión entre el óvulo y un espermatozoide y si esta unión se perdió antes de la implementación, por lo que se concluye a partir de allí que hay diferencia entre el embrión implantado y el embrión no implantado. Por todo lo anterior, la Corte concluyó por mayoría que la interpretación histórica y ordenada de los antecedentes existentes en el sistema interamericano confirma que no es precedente otorgar el estatus de persona al embrión, con lo que queda claro en cuál de las dos posiciones se enrola el Tribunal Internacional en esta decisión. Sin embargo, el Estado involucrado no fue Argentina sino Costa Rica y por ende se viene sosteniendo que no se desprende de la Convención Americana que sus fallos tengan obligatoriedad erga omnes más allá del expediente en el que fueron dictadas, por lo que no es vinculante para la República Argentina.